Muy buenas noches, amigos. Tengan todos ustedes. Les saluda Valente Velázquez, acá desde la ciudad de Washington, haciendo, informando de lo que ocurre internacionalmente, como también en mi país nacional y regional. Lo que sí me ha alarmado esta semana Perú ha sido realmente una noticia casi mundial, ¿no? Nosotros los peruanos cuando vivimos en el extranjero nos da vergüenza ver que en nuestro país pasan cosas incoherentes, ¿no? Ha habido derrame de petróleo por parte de una empresa donde ya sabemos nosotros, los tumbesinos, sobre todo conocemos bien este tema de los derrames, ¿no? Cuando PPZ trabajaba pues como le daba la gana en Tumbes y nosotros fuimos los que más lo atacamos. ¿Por qué lo atacamos? No por sacarle dinero, sino simplemente para que haga bien las cosas, para que cumpla las promesas que nunca las cumplió. No quiero decirlo ahorita porque no es tema. Pero sí nuestro malo contaminó, ¿se acuerdan, no? Creo que fue en el 31 de enero del 2000, a ver cuándo sí, sobre si 2008, 2009, no recuerdo bien, pero tengo informe de eso, vamos a hablar más adelante de eso. También es triste ver no, a nuestro país mmm, por noticias incoherentes, por noticias de autoridades que nosotros, los ciudadanos, llevamos al poder. Y llevamos al poder a personas que realmente dan lástima, porque no están preparadas. Cierta vez tú me presentó un congresista, ¿no? Que es, bueno, un congresista en el cual es médico, tuvo la, desfachatez de decir de que el Alzheimer los ataca a los maestros porque leen mucho. Noticia mundial. Bueno, después ahora tenemos un presidente elegido por el pueblo peruano, ya no por los vecinos, por el pueblo en general peruano. Miren la imagen que tenemos, que según él no está preparado para ser presidente. ¿Qué, qué, qué respuesta más tonta, ¿no? Que no estaba, entonces, si no estaba preparado para ser presidente, ¿para qué se lanzó para ser presidente? ¿Él no quería? ¿Quién lo puso a él para ser presidente? ¿Qué fuerza lo puso a él para colocarlo como el presidente de todos los peruanos? Que nosotros aceptamos con mucha humildad. Bueno, el pueblo lo dijo así, pero que vaya a hablar de esa desfachatez en una forma, en un noticiero como el CNN a nivel mundial, y en la cual nos dicen, miren el presidente que eligieron los peruanos. Por favor, ¿qué pasó con ese señor? ¿Quién lo asesora? Un presidente que está caminando por la calle visitando una comisaría. ¿Para qué? Para ver dónde cae la gente que está al margen de la ley, más que todos los movimientos, digo, antipolíticos terroristas. Pues esa no es una política normal. Ese sistema de vida es un tema de vida delincuencial. Yo lo tomo así los terroristas, ¿no? Porque difunden terror, miedo para conquistar sus cosas. No, realmente este presidente da mucho que hablar. Esta semana ha sido muy notoria en el Perú a nivel mundial. Hemos estado en noticias, pero como que carecemos de inteligencia para escoger autoridades. Sí, así es. Bueno, pues tenemos bastantes cosas que hablar. Vamos a hablar en esta mañana sobre la renuncia del ministro del Interior, el señor Abelino Guillén, ¿no? Un hombre se ve que es preparado, conoce el tema, conoce qué es la subordinación y conoce qué es una política de Estado. No se sabe, domina los temas. Por ahí yo creo que ha elegido bien el presidente Castillo, pero lamentablemente le dio muy poco. ¿Por qué? Porque se retira. ¿Y por qué se retira el ministro del Interior? ¿No? Y lo que más le preocupa al ministro del Interior es que piensa que en el futuro la Policía Nacional, si seguimos con ese comandante general, el señor Javier Gallardo, si no recuerdo bien, este general pues está imponiendo ciertas normas en la cual va a presentar ciertas resoluciones supremas con la finalidad de que muchos generales que han sido preparados para sus puestos, los está sacando. Al director, por ejemplo,
el de la dicosis, lo ha sacado. Un hombre ejemplar que está luchando contra el terrorismo lo saca. ¿Perdón? ¿Contra el terrorismo? Sacar a una cabeza de Estado que está trabajando muy bien contra el terrorismo, sacarlo. ¿Por qué? Yo le pregunto al señor Castillo, ¿le afecta esto a sus amigos? ¿Le afecta esto a su gente? ¿Qué, presidente, de quién es usted? ¿De los peruanos o de los peruanos que practican una política terrorista de infundir miedo, de infundir pánico? ¿Eso? Usted dice, a mí me toman de terruco, pero sus acciones, ¿entiende? El ser asesorado mal difunde esa imagen que usted está presentando en estos momentos. Una imagen que defiende lo ilegal, sacando lo legal, sacando lo que realmente está preparado para enfrentar el mal. En este caso, estos generales que te está sacando son gente que el Estado peruano ha estado invertido para prepararlos para luchar contra la delincuencia, para luchar contra la corrupción, para luchar contra lo que es terrorismo. Pero usted está desarticulando a la Policía Nacional a través de un general que es un muñeco, porque es un muñeco. Este general que llamamos Javier Gallardo, ese tal Javier Gallardo, que es comandante general de la Policía Nacional. Bueno, ¿qué está haciendo este señor? Pues está desarticulando la Policía Nacional. ¿Con qué fin? ¿Por qué quiere debilitar a la Policía Nacional? La Policía Nacional está cumpliendo un papel, un rol importante. ¿Para qué desarmarla? ¿Para qué sacarla a las cabezas y poner a quién sabe Dios? Y lo más trágico de todo esto, que vemos que un comandante general tiene a un jefe, que es el ministro del Interior. Por lo tanto, él depende de él, es subordinado por él, ¿no? Entonces depende de él. ¿Pero qué está pasando? Lo pasa a su ministro y se va a hablar, y ¿qué habla con Castillo? ¿Qué hablarán? Pues, ¿qué planes? Entonces, ¿para qué está el ministro del Interior? El ministro del Interior, el señor Guillén Avelino Guillén presentó su carta de renuncia. Si no le van a presentar, si no le van a prestar atención, por favor. Él estaba sacando, justamente había presentado una resolución suprema para darle baja justamente a este señor Javier Gallardo, general también, pero que no está actuando dentro del concepto, un concepto de, digamos, con un buen criterio de fortalecer a la Policía Nacional, no desarticularla, no, esa no es función de Avelino. Avelino quería fortalecer, pero para eso tiene que sacar ciertas piezas que están trabajando en forma irregular, que están trabajando en una forma para desproteger a la ciudadanía, al pueblo peruano. Caramba, dentro de poco no va a haber presupuesto para la Policía Nacional, porque su forma de trabajar no está adecuada. Hay muchos capitanes, tenientes, ¿no? No de alto rango, pero que tienen ciertos programas que escuchen contra la delincuencia, contra la corrupción. Ellos son como 80 y tantos, los han sacado. Ahorita, todos esos programas que luchan contra la corrupción, contra la delincuencia, que tienen jefes, cabeza, no hay. Un cuerpo sin cabeza no camina, Castillo. ¿Qué te pasa? Y discúlpeme que lo titee, pero yo soy peruano, también yo viviría en el extranjero, ¿no? Está bien, pues. Pero en mi país no lo va a tratar así. Yo decía sobre este señor, hay que darle tiempo. Es un hombre que recién está empezando a trabajar. Un país no se cambia de la noche a la mañana. Jamás. En 24 horas no va a cambiar el país. En 2 meses tampoco, en 3 meses tampoco. Hay que darle chance, hay que darle tiempo. Veamos. Pero por favor, con este tipo de irregularidades, da miedo. ¿Qué le va a pasar a nuestro país? Desarticular a la Policía Nacional, dejando de lado al ministro del Interior, que es la cabeza, el que está pensando, lo saca y se pone de acuerdo con lo que él quiere. Y por eso justamente el señor, el ministro en ese tiempo, Avelino Guillén, él le preocupa esto. ¿Por qué? Porque él ve que no se le está tomando en cuenta y se está procediendo dejándolo a él de lado. Si él es la cabeza de la Policía, es la cabeza de la Policía Nacional,
Mejor dicho, es el ministro. Por lo tanto, el presidente tiene que darle chance al primero, que a un subordinado que es un general, que es comandante general, pero no. Primero es el ministro del Interior. El ministro del Interior presenta una carta de renuncia al presidente para que le diga, pues, para él ponerle por qué renuncia. Porque no le están tomando en cuenta justamente porque él también ha presentado la carta de renuncia para este general, porque ve que hay muchas irregularidades. De tal manera hay un plan de desarticular a la policía. Pero este señor Castillo deja de lado a su ministro, es ilógico, y se pone a trabajar con su comandante. Ay, mi madre. Esta posición, no sé, será de oración. Dios mío, líbranos de este Judas que está traicionando al pueblo peruano. Porque él dice que no sabe, él no conoce el asunto, él recién va a ver cuál es la función de un presidente. ¿Quiénes votaron por él? Yo pregunto, ¿usted votó por ese señor? Que lo ha hecho, no yo, lo ha hecho a nivel mundial. No estoy preparado para ser presidente. ¿Y para qué diablo postuló para ser presidente? ¿Por qué le quitó la oportunidad a otros que sí estaban preparados, que tenían un plan de gobierno establecido, con gente, no me entiendo, porque este señor no decía nunca que iba a trabajar con exterroristas o con gente que han tenido problemas con el terrorismo. No problemas que han trabajado para el terrorismo o tienen juicios por terrorismo. Él no comentó nada. Entonces, más bien presentó un plan que iba a luchar contra la corrupción, que hablan, pues, eso pues yo cuando escucho un tipo, una persona que dice, yo voy a luchar contra la corrupción, digo, ¿qué cosa piensa que es la corrupción? ¿Una persona para agarrarse a golpes? No, la corrupción está dentro del corazón del hombre. La corrupción es el mal de los hombres. Todos lo tenemos. Lamentablemente es como el COVID. Todos tenemos ese bicho en el cuerpo, pero no nos alteran y sale a la luz y nos mata. Igual la corrupción. Si nosotros nos dejamos llevar por la corrupción, terminamos mal, podemos terminar presos, hasta muertos, porque la corrupción cobra, de una u otra manera cobra, y la justicia es la que se va a encargar de eso. Pero lamentablemente, pues, no sabemos elegir. Miren, aquí hemos puesto de presidente a una persona que dice, yo no estoy preparado para ser presidente. Yo le digo, entonces, ¿para qué diablos te metiste ahí? ¿Por qué le engañaste al pueblo peruano que quería ser presidente? Que tenía formas como combatir la corrupción, que tenía formas como restablecer la Policía Nacional, como fortalecerla, que tenía formas como se debe vivir un país bajo una buena dirección en desarrollo, en educación, para fortalecernos. ¿Dónde está eso? Nunca habló eso de él. O sea, la gente, yo voto por Castillo porque me gusta su sombrero, porque se le ve que no cree en nadie, porque se presenta sin saco a una reunión grande, a una entrevista, con un sombrero, dando a entender que él es campesino. Por favor, los campesinos no son ignorantes. Yo conozco campesinos porque yo también he sido campesino. Yo sé que es labrar la tierra. Yo sí conozco ese trabajo. A mí me dan gente cuando le dicen, ay, acá en Estados Unidos lo he hecho. Sin dejar mi prensa, ¿no? Porque yo necesito ganar dinero y tengo muchas horas libres, entonces hago esas cosas. A mí no me es decir que levantarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo sí sé eso. ¿Qué pasó? Yo sí sé muchas cosas. Aquí en Estados Unidos aprendí muchas cosas. A valorar el trabajo. Es increíble. Pero es un país grande, tan bondadoso y tan generoso que da la oportunidad a muchos latinos para poder trabajar y ganar. Yo soy comunicador social, hago prensa, sigo haciendo prensa acá en Norteamérica, no salgo lamentablemente, no, mi nombre no sale en donde yo trabajo, pero escribo y lo traducen al inglés, simplemente. Lo que lo traduce, lo acomoda y pone su nombre. Pero yo no estoy en contra de eso, y ese es otro tema que vamos a tratar más adelante. Pero sí, lo que quiero dar a entender acá es que el ser campesino no significa que voy a andar como jotas. El ser campesino no significa que me voy a presentar una entrevista internacional con mi sombrerazo ahí. Soy campesino. Qué bonito es decir soy campesino, ¿no? Pero los campesinos no son ignorantes, porque los campesinos tienen a sus hijos
que son ingenieros, políticos. En Tumbes, en mi región de Tumbes, siendo tan pequeña, hay congresistas que sus padres han sido campesinos. Y ellos siempre están tratando que sus padres sean lo mejor. Y ellos cuando han sido jóvenes han sido campesinos, pero no pierden pues la ética, la forma de cómo presentarte ante un medio de comunicación. No, no es que han perdido sus costumbres, no, las costumbres no se pierden, porque es su cultura, tu forma de ser. Un campesino no tiene que ser un ladrón, un delincuente, un borracho, ¿por qué? ¿Por qué no un campesino, cuando está en su ropa de faena, está con su sombrero, porque está en ropa de faena, pero cuando llega a su casa se saca el sombrero, se baña, se asea y come con su familia? O eso no hacen los campesinos, no se bañan. Este presidente da la impresión que es un dejado. ¿Entiendes? Da la impresión cómo habla, cómo se expresa. No quiere tocar a que la prensa peruana lo entreviste, pero va a hacer entrevistas de frente internacional, Dios mío, que es peor. Ahora nos miran que si los peruanos hemos elegido a un presidente así, ¿con qué tipo de cultura y educación tenemos los peruanos? Yo hago la pregunta, a los quienes votaron, a los que están por él, dije, no, es un hombre peruano, mira, tiene su sombrero, ¿y qué hago? Y el sombrero le quita la corrupción, el sombrero le quita lo que es educación. ¿Ah? El sombrero le quita lo que es de ser un ser humano, formado, ¿ah? Con buena estructura, con buena base, con buen conocimiento. El sombrero le quita todo eso. No, señores, no se engañen. El monje, por el hábito, no es monje. Por favor. Yo no sé cómo se dejan impresionar por este tipo, por el sombrero. Lógico, el Perú está empezando a crecer en lo que es corrupción. Pero con este señor hay una desarticulación total. No hay un orden. ¿Cuántos ministros ha tenido en 6 meses que los cambia? ¿Por qué los cambia? ¿Por qué renuncia? El ministro de Educación, con problemas con terrorismo, ¿cómo vas a poner tú a un hombre que tiene ideologías o principios terroristas o, bueno, o está señalado como ministro de Educación? Oiga, por favor, no ve los currículos, como dice, es que yo no estoy preparado para ser presidente. Entonces, ¿quién diablos es esto? ¿Qué cree? ¿Que el Perú es un sindicato? Un sindicato de obreros y trabajadores que esta la lucha. ¿Qué lucha? ¿Qué lucha armada? ¿Qué tiene ese señor? La lucha dejó de ser lucha por el desarrollo y la unidad de todos los peruanos o ciudadanos. Debemos de guardar la unidad. Ya, usted es presidente. Ahora haga lo que prometió. Pero como él dice, yo no nací para ser presidente, nací para ser profesor. Lo dudo que haya sido un buen maestro expresándose de esa manera. Porque pone en tela de juicio toda una educación. Un hombre educado, formado, jamás va a decir semejante estupidez. Prácticamente todos los peruanos le enfocamos, pues es tu presidente, pues. Es que no hay otro. Tú puedes serlo. Así se vota en el Perú. Y el hombre cuando ya se saca el sombrito dice, sí, pero yo no he sido preparado para ser presidente. Fuera de acá, pues, anda, vete. Y me disculpan, pues no tengo otras palabras para él. Yo no sé, la vez pasada también con el problema del señor Manuel Merino. Le dijeron de todo al señor Manuel Merino, de todo, porque no les gustaba. Pero yo les digo una cosa, Manuel Merino es un tipo que yo discrepo muchas cosas con él, pero es un político preparado, tiene carrera política, lo que no tiene este sanganazo. Merino, con todos sus defectos que ustedes pueden conocer, sobre todo los vecinos que lo conocen y saben que es un tipo, desde joven hasta en la política, desde joven. ¿Y cuántas veces ha entrado al Congreso de la República? ¿Cuántas veces los tumbesinos lo han llevado? A pesar de decir, no, pero son 5.000 votos ya, aunque sean 3 votos, pero ha llegado al Congreso de la República. ¿Y qué ha hecho en el Congreso de la República? Ha hecho una carrera política. Algunos dicen, no, pero ¿qué pista ha hecho? ¿Qué carretera? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ha trabajado en comisiones. Es que la gente no sabe cuál es la función de un congresista. Tiene que hacer por hospitales. No, él no hace eso, eso le corresponde al gobierno regional. Él trata así con mucha fuerza lo que es la corrupción. Y por tratar ese tema de la corrupción en el Congreso de la República, van mirado la prensa limeña le ha dado de alma, ¿no?
bueno, lo han querido ahora echarle la culpa a la muerte de algunos jóvenes que murieron ahí. Y es cuando él estaba presidente. Él no pertenece a un gobierno, él no hizo un gobierno de facto, perdón, jamás. Él representó como presidente del Congreso de la República, del Parlamento. ¿Qué pasó con Merino? Renunció Vizcarra, y Vizcarra que era el tercer vicepresidente, ¿de acuerdo? Porque estaba antes la señora Arauz, y antes de ella estaba PPK. Entonces, si PPK renuncia, le tocaba a Arauz, y la Arauz no estaba entonces Vizcarra, le toca a Vizcarra, pero a Vizcarra se va. ¿Quién le toca ser el presidente del gobierno? ¿Quién le tocaba agarrar la presidencia? Pues el presidente del Parlamento, el presidente del Congreso de la República, y era Manuel Merino. ¿Y qué pasó? ¿Acaso Merino preparó todo esto? Ese Congreso, la mayoría que eligió. ¿Qué eligió? Que Vizcarra saliera por actos de corrupción. Vizcarra salió tranquilito, sabía que había problemas y sabía que podía manejar esto para después regresar como héroe. Eso es lo que quería. Pero el tiro no le salió muy bien a Vizcarra, pero sí cometió muchos años, muchos años. Por eso una persona que es el presidente de un país tiene que tener por lo menos una carrera política, saber, conocer qué es lo que necesita su país, no ante una entrevista internacional, no quiere saber nada con la prensa de su país, pero se agarra una entrevista internacional y dice, es que señores, discúlpenme, yo no fui preparado para ser presidente. ¿Cómo me duele a mí como peruano escuchar esto en el extranjero? Los peruanos somos preparados para enfrentar, tenemos criterio, tenemos conocimiento, hay buenos peruanos, buenos políticos, no todo es malo en el Perú. Y sobre todo en mi región de Tumbes tengo gente maravillosa. Ah, pero como son vecinos no lo consideran. ¿Por qué? Como son chiquitos, qué bueno, qué de bueno va a salir de Tumbes. Eso dijeron de Jesucristo. ¿Qué de bueno hay en Jerusalén, en Nazaret? ¿Mm? Nadie se profeta en su tierra eso. Es verdad. Nadie se profeta, eso es bíblico. Pero es triste saber que gente se lanza al poder, lo llevan. Tú nos vas a representar como monito. ¿Con qué monito? Como un muñeco. Vamos a vestirte con tu sombrerazo, no vas a andar con saco, vas a andar con tu camisa, con tu cuello bien abierto, de repente no te vas perfumado, de repente llega ahí como es campesino y piensa que los campesinos tienen que andar así. El campesino cuando sale de su labor sale sudoso, oliendo feo, de repente, ¿no? De repente habrá ido pero con ciertos olores. Que ojalá que no haga eso. Dios mío, porque de ese hombre cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa se le espera. Es lamentable cómo. Ay, ¿qué queso? ¿Qué queso? No, queso rancio, queso sabroso, pero queso rancio ya no, pues. Oliendo queso rancio no creo, no, no. Debe bañarse, aunque sea una vez a la semana. Pero los campesinos son limpios, aseados, se bañan en el río, en su casa, y siempre son así, bien así. Yo no sé, pero gente de campo yo la conozco. No son tontos. Yo jamás pensé que este señor, yo tenía un concepto diferente. Bueno, es un hombre que, bueno, es maestro, está preparado, es maestro, no quiere impresionar con un sombrero. Bueno, ya se puso sombrero, pues es su campaña política. No estamos en campaña política, señor Castillo. Usted está gobernando un país llamado Perú, un país que está lleno de personas con conocimiento, que saben lo que es la política, que saben qué es política de Estado, que conocen qué es la democracia, que conocen qué es la libertad, que conocen qué es la libertad de prensa, lo que es expresarse. Y usted no muestra nada de eso, ni siquiera quiere hablar con la prensa limeña. Con ciertos periodistas en Perú han empezado a hablar, pero no con todo, le cierra mucho las puertas a la prensa. Y él mismo lo dice en la entrevista acá que no quiere saber nada porque la prensa peruana lo ha tratado él de terruco. Y porque lo trataron de terruco, no quiere saber nada con la prensa peruana. Pero miren sus acciones. Que dicen que nosotros debemos hacer una carta leída por nuestras acciones. ¿Qué tipo de acción tiene ese señor para para que la prensa lo tome como terruco? ¿Mm? Y la gente, ay, pobrecito, nos gusta. ¿Qué nos gusta? Que ya tenemos una sorpresa por ahí. A un presidente ya nos dio una sorpresa, a un expresidente. Ya nos dio una sorpresa. ¿Mm? Varios, con la pinta, ¿no? Por Toledo, esa pinta está de cholo.
Cholo que parece un cholo que vende como un ambulante y que no se descuida y que todo descuidado. Semejante el ladrón que sale, ¿no? Ahorita está perseguido por la justicia. Entonces, no se dejen llevar por las apariencias, votemos por el conocimiento, votemos siempre por el mejor proyecto. No porque me pongo un sombrero y tengo cara aguileña y parezco un campesino vas a votar por mí. Ahí está mi cara, pero la cara que tiene. No se parece a Toledo. Es peruano. ¿Y ese pasaporte de peruano nos significa que somos ladrones? ¿Que somos estafadores? Por favor, cambiemos. Tengas la pinta que tengas, pero ten conocimiento, estrategia, habilidad para poder trabajar por tu nación. Lo que vemos no es lo que necesitamos conocimiento, sabiduría, entendimiento, unidad. Necesitamos fortalecer eso. No queremos que estar divididos, como este señor pretende dividir al Perú, tratando de llevar a entender que la gente pobre ahora le tocó gobernar. Bueno, pero no la ignorancia va a gobernar. La pobreza, no la comparemos con la falta de educación y de un maestro. Ay, Dios mío. Yo en mi época tengo buenos maestros, mas también tenía maestros que eran increíbles. Por ejemplo, tenía un profesor de matemáticas que entraba a mi salón y todo le tenía miedo. Es verdad, lean la página a tal página, cópienla y él se ponía a leer su periódico. Y estaba así. Al que no leía decía, oye, ¿tú por qué no escribes? Escribe. Sí, a fin de mes, o no, pues a fin de año. Todos los que querían pasar, ya saben, así te lo decía, mi whisky. Si eran 30 botellas de whisky ahí. Tranquilo. Ese tipo de maestros existen. Hay bastante, y no en Perú, sino a nivel mundial. Porque ahora el país se ha corrompido de tal manera que es normal hacer eso. Yo digo, Castillo será ese tipo de maestro, porque no tiene dialecto, no habla tonterías. Dios mío, ¿a quién pusimos? Dios mío, ¿así serán todos los maestros del Perú? No, yo conozco muy buenos maestros, muy buenos ejemplos, y de ellos practico yo en mi vida la honestidad, la lealtad, la fidelidad. Un maestro enseña, forma, educa. Un maestro, un profesor puede tener conocimiento, pero de repente no llega a la categoría de ser maestro. Pero el maestro te va formando, de tal manera que muchos jóvenes ven a su maestro a lo más alto. Yo tengo grandes profesores, el profesor Rengifo, mi profesor, conchale, ahorita no me acuerdo bien, ya los tantos años que he dejado mi secundaria. En la universidad también, buenos maestros. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos elegido a este señor? Que siendo así, caramba, nos puede caer hasta un golpe de Estado. Un militar preparado lo obedece y dice, no va a ser mi presidente, dice, y comete una locura. Y no queremos eso. El Congreso de la República tiene que ver las cosas. Yo no estoy pidiendo la vacancia de ese señor, pero lo que estoy pidiendo es que ese señor cambie su grupo de asesores, que ponga asesores que le ayuden a gobernar. La democracia tiene que permanecer por siempre. Pero ese señor necesita asesores. Sin asesores no puede gobernar. Tenemos la entrevista justamente con el señor Abelino Guillén, ¿no? Yo la he bajado de internet. Yo no estoy en el Perú, pero yo he bajado de internet y quiero que ustedes vean que habla este señor, ¿no? ¿Por qué renuncia? Él, él ha sido hasta hace la semana pasada ministro del Interior, él conoce el tema, sabe cómo está la policía, sabe qué necesita la policía y esos cambios que están haciendo, que inclusive sacan a oficiales de ciertos programas y no ponen reemplazo. ¿Es eso? ¿Dejas un programa policial sin cabeza? Oiga, eso está mal. ¿Qué gana el presidente visitando las comisarías? ¿Para qué? No entiendo. ¿Qué quiere ver? ¿Dónde van los terrucos? ¿Cómo los tratan? ¿O quiere dar ciertos consejos? Vamos con la nota, por favor. Con la entrevista.